Buenas noches a todos. En breve vamos a estar dando comienzo a la clase de hoy. Jóvenes, quiero dedicarles una frase. Dios puede traer paz a tu pasado, propósito a tu presente, esperanza a tu futuro. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Bienvenidos, jóvenes, y a todos los que están allí escuchándonos a la clase Puerto Seguro. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará. Bien, y de esta manera vamos a estar dando comienzo a la clase de hoy. Bien, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le voy a pedir que observen esta imagen que tenemos acá, ¿sí? Que ustedes allí en los mensajitos me vayan escribiendo, ¿sí? Que es lo que pueden apreciar. Seguramente me van a decir un bebé muy tierno que se está alimentando de su leche. ¿Sí? Esta noche quiero invitarles a que puedan buscar en sus Biblias, ¿sí? Primera de Pedro 2:2, que dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bien, como nosotros vimos en la imagen anterior, los bebés necesitan de la leche para poder alimentarse y crecer. De la misma manera, tú, joven, que recibiste al Señor en este último tiempo, eres como un niño recién nacido que debe alimentarse de la palabra de Dios, ¿sí? Que ella es la que nos permite poder crecer como hijos de Dios a través de la lectura de su palabra. Bien, así que esta pequeña porción vamos a memorizar de esta manera. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Bien, y para continuar vamos a realizar el juego de la multiplicación, que consiste en hacer rápidamente los cálculos que se van a proponer. ¿Cuánto es 3 veces 2? Bien, por aquellos que han respondido correctamente, y es 6. 3 veces 2 es 6. Vamos al siguiente cálculo. Acá dice, ¿cuánto es 3 veces 3? Bien, un cálculo sencillo, muy bien, por los que han adivinado. El resultado es 9. Vamos a la tercera propuesta. ¿Cuánto es 3 veces 500? Muy bien, 3 veces 500 es 1500. Y el último cálculo es el siguiente. ¿Cuánto es 5 veces 1000? Perfecto. El resultado es 5000. 5000. Le pido que participemos, que hagamos de este tiempo una clase dinámica, interactiva, ¿sí? Donde todos podamos aprender por medio de la participación. Esta actividad
tiene la finalidad de poder introducirnos al tema de hoy, ¿sí? En el tema de hoy nosotros vamos a hablar de la multiplicación, ¿sí? Nuestro relato se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, a partir del verso 1 al 15, y tiene como propósito que nosotros reflexionemos que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él produce el milagro de la salvación. Amén. Así que buscamos en nuestra Biblia la cita de hoy y vamos a seguir con esta enseñanza. Amén. Le invito que podamos hacer una breve oración poniendo este tiempo en las manos de Dios, que Él sea enseñándonos, no solo a ustedes, sino también a mi vida, mientras escuchamos esta pequeña melodía, una pequeña porción de esta melodía, ¿no? Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en este momento queremos poner el tiempo de poder aprender tu palabra en tus manos. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, de esta manera vamos primeramente a ubicarnos geográficamente, ¿sí? El relato de esta porción bíblica se desarrolla en la región de Galilea. Bien, más precisamente en el lago de Galilea. Bien, estamos hablando de la región de Palestina, ¿sí? La región norte, que es una región montañosa. Recordemos que la Palestina de Jesús es actualmente el Estado de Israel, ¿sí? La historia de hoy se va a desarrollar en torno al mar de Galilea. En el Antiguo Testamento se conocía a este mar como lago de Genesaret, y en el Nuevo Testamento también como el lago de Tiberíades o de Tiberia, ¿sí? Es una zona donde hay una llanura fértil. Muchos de los discípulos de Jesús eran de esta región que está marcada acá de Galilea. Vamos a seguir ubicándonos en el tiempo, en este caso. El tiempo histórico corresponde al segundo año del ministerio de Jesús, que se conoce como el año de popularidad de Jesús, ¿sí? Jesús había atravesado todo el mar de Galilea, ¿sí? Con sus discípulos. Sus discípulos venían de una misión de predicar, de sanar, porque Jesús le había dado autoridad para hacerlo. Jesús se había enterado que Herodes había mandado a matar a Juan el Bautista. Venía haciendo milagros, sanando, haciendo grandes señales en medio de la multitud. Y por estos motivos ellos se habían subido a una barca y atravesado todo el lago de Galilea hacia la otra orilla para poder descansar, para poder hablar de todas las cosas que habían vivido los discípulos. Dice que Jesús se subió a una montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la fecha de la Pascua judía, ¿sí? Que tenía lugar en la estación de la primavera, es decir, en los meses entre marzo y abril. Bien, cuando Jesús estaba con sus discípulos allí en la montaña, vamos a leer en el versículo 1, ¿sí?, del capítulo 6. Dice: después de esto Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias.
Y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que él hacía. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista, vio a una gran multitud que se acercaba a él. Amén. Una gran multitud se acercaba a Jesús. Entre ellos habían muchos necesitados, con problemas, que necesitaban ser libertados, con discapacidades. Había mucha pobreza en aquel tiempo en la región de Galilea. Y dice que se acercó a Jesús una gran multitud. En el relato que nosotros estamos abordando sobre la multiplicación, también se encuentran en los otros evangelios, ¿sí? Y allí dice que Jesús tuvo compasión por la multitud. Jesús quería descansar, pero él, cuando alzó la vista, vio a esa gran multitud, y entre ellos cuántas personas necesitadas. A pesar de su cansancio, a pesar de que él quería tener un tiempo con sus discípulos, la multitud no representaba un problema para Jesús, sino que Jesús los miró con amor y compasión. ¿Y qué es la compasión? La compasión es un sentimiento de tristeza que impulsa a alguien a aliviar el dolor y el sufrimiento de otros. Jesús quería sanar a esas personas que estaban enfermas en medio de la multitud, libertar a los que estaban atados, darle consuelo a los oprimidos. Jesús venía haciendo muchas señales, por lo cual la multitud seguía a Jesús. Y de la misma manera, nosotros hoy estamos viendo cómo Dios está obrando en la vida de otras personas. Y también nace en nosotros el deseo de que Jesús también obre en nuestras vidas. Jesús está interesado en saciar tu necesidad, joven, mi necesidad. Su mirada está sobre ti y está sobre mí. Él sabe que necesitamos, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos. Él nos está mostrando señales para que creamos y le busquemos. El mismo Padre Celestial nos dio la señal de su gran amor, enviando a su único Hijo Jesús. En San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con cuánto amor Dios nos amó, ¿verdad? Incomprensiblemente, porque nosotros no hicimos nada para que Dios nos ame tanto. Dice Jeremías 31:3 que con amor eterno te he amado. El amor de Dios no tiene principio ni tiene fin. Simplemente el Señor nos ama y está interesado en nosotros. Bien, vamos a volver al relato bíblico. Dice en el versículo 5: cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo:
aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué gran problema estaban enfrentando los discípulos de Jesús? ¿Verdad? Dice que tanto Felipe como Andrés eran de la zona, ¿sí?, de la región de Galilea. Y seguramente ellos pensaron de que Jesús le pidió que ellos solucionaran, porque ellos, al conocer la zona, podían saber a dónde conseguir alimento, ¿sí? Y encontramos a un Felipe haciendo números matemáticos, ¿no? Como vimos en la actividad de iniciación, multiplicación, ¿no? Entonces él pensó, ni 200 denarios alcanzarían. El denario equivalía a un día de trabajo de un jornalero. Si nosotros pensamos en que el año tiene 365 días, vemos que los 200 denarios equivalían más o menos a 7 meses. Entonces Felipe lo que le estaba diciendo: Señor, maestro, ni siquiera con 7 meses de trabajo podríamos alimentar a tanta gente. Y Andrés, él, para justificarse que no podía dar respuesta al pedido de Jesús, trajo a un niño y dijo: el niño tiene 5 panes y 2 peces, pero estos no alcanzarían para nada, ni siquiera para darle de comer a Jesús y a sus discípulos. En los relatos de los evangelios dicen que otros discípulos dijeron: Señor, la hora ya ha avanzado, la multitud es grande, despáchalos a sus hogares. ¿Qué interrogante tan grande tendrían los discípulos de Jesús? Qué gran problema que no podían resolver, ¿no? Y decían: despáchalos. No alcanzaría el dinero para alimentar a tantos. Lo poco que hay no alcanza para nada. Es la vianda de un niño, ¿sí? ¿En qué problema ellos se encontraban ante el pedido de Jesús? El pan de cebada, como describe la Escritura, era el pan de la gente pobre, y los peces eran lo que se podía pescar allí en el lago de Galilea. O sea que la vianda del niño era un almuerzo sencillo también, ¿no? Todas estas cosas eran las limitaciones que exponían los discípulos a Jesús. Pero ahora yo quiero preguntarte a ti: ¿qué es un problema? Pensemos en qué es un problema. Un problema es una situación diseñada por Dios para acercarte cara a cara con tus propias limitaciones, para que reconozcas que Dios es tu única alternativa. Cuando nosotros tenemos dificultades y la podemos resolver, entonces no estamos frente a un problema, porque lo pudimos resolver. El tema es cuando nosotros nos confrontamos a nosotros mismos y no podemos. Y tenemos que reconocer que Dios es nuestra alternativa. No debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Fracasamos porque vemos los problemas y no vemos la solución que Dios nos ofrece. La negatividad, el pesimismo, forman parte de nuestra naturaleza pecaminosa. En Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Cuando aflora nuestra naturaleza pecaminosa, cuando nosotros comenzamos a decir, yo puedo solo, no necesito de nadie, si me va mal, yo me hago cargo, allí es donde se produce la división de nosotros con nuestro Dios. Y su rostro se oculta y no puede oírnos. Porque Dios está viendo allí un corazón que se puso altivo, un corazón que está soberbio, un corazón que no quiere reconocer a Dios. Qué problema cuando estamos frente a una situación como esta. Cuando tú estás en esta postura, quiero decirte, joven, que estás equivocado. Porque cuando nosotros hacemos lo que queremos y decimos yo me hago cargo de las consecuencias, eso no es verdad. Porque nuestros actos tienen sus consecuencias alrededor nuestros, con las personas con las que nos rodeamos. Y nuestra libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Es indispensable que nosotros podamos ejercer nuestra libertad dentro de los límites, dentro de normas, porque de esta manera todos somos beneficiados, todos. Entonces no es verdad que cuando yo digo yo hago lo que quiero y me hago cargo de las consecuencias, no es verdad que te haces cargo de las consecuencias, porque estás afectando a todo tu entorno. Y es este el momento en el cual tienes que ver la oportunidad para buscar la ayuda en nuestro Dios Salvador. Amén. Dice la palabra que un niño vino y compartió su vianda. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿sí? Vamos al versículo 10. Entonces Jesús dijo: hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Lo que Dios en este momento está haciendo es tomar lo que trajo el niño, tomar lo poquito que el niño trajo para compartir, 5 panes y 2 peces. Organizó a los discípulos, les dijo que ellos a su vez organizaran, hicieran recostar a las personas. La palabra refiere que eran 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Cuando nosotros hicimos en la apertura el juego de la multiplicación, es porque vamos a hablar de cifras exponenciales. Una multitud que, como si nosotros pensamos y sumamos niños y mujeres, podemos pensar que aproximadamente eran por lo menos unas 10,000 personas a 15,000. Dios quería usar a ese niño. Hay muchos ejemplos en la Biblia en la cual Dios
pone como representativo a los niños, porque los niños creen, los niños tienen fe, ¿sí? La fe que le faltaba a los discípulos de Jesús, ¿sí? Jesús bendijo los alimentos, dice la palabra que Él levantó los panes, levantó los peces y los bendijo. Y este alimento se multiplicó. Joven, no hay problema tan grande que Jesús no pueda resolver en tu vida. La misma palabra de Dios nos hace este interrogante. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? La palabra imposible no existe en el vocabulario, en el léxico de Dios. Para Dios todo es posible. Pero lo que es primordial es reconocer que Jesús es nuestro pan de vida. Porque su cuerpo fue molido en la cruz del Calvario a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestros pecados. Jesús murió en una cruz. Estuvo 3 días sepultado, pero Él resucitó y venció a la muerte. Por eso no hay nada imposible para Dios. En primera de Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy el Señor nos está diciendo: no hay nada imposible para mí. Yo hoy tengo una solución para ti. Hoy yo quiero multiplicarte en paz. Hoy quiero bendecirte. Hay una señal de Dios para ti en esta noche. El saber que el Padre envió a su único Hijo Jesús para darte la señal de que Él nos ama, cualquiera sea nuestra condición. Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros, pero se levantó victorioso. Amén. Vamos a leer el versículo 12. Dice así: cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Dice la palabra que los discípulos repartieron los panes y los peces a todos, a los niños, a las mujeres, a los hombres, y comieron hasta saciarse. Imagino cuánto habrá sorprendido la obra milagrosa de Dios, de Jesús, ¿no? Los propios discípulos, una gran lección, porque nosotros podemos ver que Jesús quería enseñarles algo, ¿no? Los discípulos que venían caminando, acompañando en el ministerio a Jesús, viendo cómo Él sanaba, libertaba, consolaba, reconfortaba a los oprimidos, hacía grandes milagros ya. El mismo Jesús los había comisionado a ellos y le había dado autoridad para que ellos también salieran y predicaran y sanaran en el nombre de Jesús. Pero, sin embargo, ellos no habían podido reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Las señales que Jesús le venía mostrando no eran todavía suficientes para ellos, los discípulos. Sin embargo, el corazón tierno, sencillo, crédulo de un niño hizo posible la multiplicación de los panes y los peces. El Señor hoy
te pide tu corazón, te pide lo poquito que hoy tienes para darle. Nuestros problemas no deben ser el motivo de seguir a Jesús, sino el creer en Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Ese es el milagro que Dios quiere hacer primeramente en tu vida, darte el milagro de la salvación. Los milagros son señales que nos deben ayudar a creer en Jesús, a creer que Jesús es el Cristo y que creyendo nos convertamos en hijos de Dios. Dice su palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy quiero invitarte a que puedas hacer una oración de fe. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy le pidas a Dios que se produzca el milagro de la salvación en tu vida. Entrégale lo que tienes, tu corazón, al Señor. Confesemos nuestros pecados para que Él haga un milagro de salvación en nuestra vida. Y para ti, joven, que conoces a Jesús, que ya estás transitando en la vida cristiana, ¿sí? Que estás dando tus primeros pasos, confía en el Señor, créale al Señor. Las señales también son para ti como hijo de Dios, para que creas y creyendo puedas crecer. Amén. Así que invito a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos pedirle al Señor que sea nuestro Salvador. Amén. Señor, en esta noche te doy gracias por este tiempo en el cual podemos reflexionar de tu palabra, recibir el mensaje de salvación, poder entender de que tú eres un Dios de milagros, pero por sobre todas las cosas, tú eres el Dios de nuestra salvación, que tú eres el Hijo de Dios y que el primer milagro que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros es darnos tu salvación. Señor, en esta noche te pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, que has muerto en una cruz, pero te resucitaste al tercer día y no hay nada imposible para ti, Señor. Gracias, Señor, y hoy te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Para los que ya son cristianos, en esta noche te invito a que también puedas orar y le puedas decir al Señor: Señor, Dios de mi salvación, gracias por las señales, por los milagros que tú haces, por poder confiar en ti, que no hay nada imposible para ti y que yo puedo traer delante de ti toda mi necesidad. En el nombre de Jesús, amén. En San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hacer esta oración nos convierte en hijos de Dios. Amén. Vamos a leer el versículo 13. Dice: entonces ellos recogieron los pedazos de los 5 panes de cebada, les sobraron a los que habían comido, y con ellos llenaron 12 cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Acá podemos ver de que hubo mucho gozo, ¿no? Por la multiplicación de los panes y de los peces, mucho regocijo. La gente había sido enseñada, la gente había sido sanada, libertada, reconfortada,
y había sido alimentada de una forma milagrosa. Una gran señal aconteció en esta víspera de la Pascua, ¿no? De la Pascua judía. Jesús suplió abundantemente y todos volvieron reconfortados. Dice que él mandó a los discípulos a recoger todo lo que había sobrado de los 5 panes y de los 2 peces, y que sobreabundó para la vista de todos, porque la multitud fue alimentada y sobraron 12 canastas de alimentos, ¿no? Verdaderamente eran manifiestas las obras de Jesús, ¿no? Y que Él era el Hijo de Dios, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Que se daban cuenta que era el que iba a venir, y Jesús ya estaba sabiendo que esa misma gente un día le iba a traicionar, ¿no? La misma gente que lo siguió un día le iba a dar vuelta a la espalda. Pero, sin embargo, él amó tanto, ¿no?, a esta multitud que le brindó todo. El alimento del Señor no solo fue espiritual, sino también fue físico, alimentando el hambre de ese día, ¿no? Al igual que el niño compartió lo único que tenía, nosotros tenemos que compartir la obra de Dios en nuestras vidas. Como hoy aprendimos en 1 de Pedro 2:2, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando nosotros hablamos de Cristo a otro, estamos dando testimonio, y eso significa crecimiento, porque estamos obedeciendo al mandato de predicar el Evangelio, de dar las buenas nuevas de salvación. Como hijos recién convertidos, tenemos que ser solidarios con lo que los necesitan, como lo fue el niño. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, como hijo de Dios, tenemos que caminar de una forma diferente. Dejemos atrás la rebeldía, dejemos atrás los enojos, ¿sí? Dejemos atrás todo aquello que te entristece, que te ata, y hoy, ¿sí?, proclamemos una multiplicación sobreabundante, no solo de alimentos en nuestra vida, sino sobreabundante de salvación, sobreabundante de paz, de gozo, de alegría. Ese es el mayor milagro que Dios hoy quiere traernos a nuestras vidas. Jóvenes, y a todos los que nos están escuchando o me están escuchando, ha sido un placer enorme poder compartir este mensaje con ustedes, un mensaje poderoso de multiplicación, de saber de que nuestro Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, que Él puede proveernos a todas las cosas que necesitamos, y que a su vez nos pide un poquito. Lo poquito que tenemos en las manos del Señor se multiplica, ¿no? Como lo vimos en el testimonio del niño que compartió su vianda. Así que de esta forma estamos terminando esta lección, pero quiero recordarles que nosotros estamos estudiando las verdades espirituales, las cuales las reconocemos en un relato bíblico, ¿sí? Acá les traigo un resumen, ¿sí?, donde vemos la verdad del amor de Dios, cuando Dios mira con amor y con compasión a esa multitud que tenía múltiples necesidades, de pobreza, de enfermedad, de discapacidades, de problemas, ¿sí? La verdad del pecado, cuando Jesús
alza sus ojos y ve que la multitud tenía hambre. Tenía hambre, había un problema allí. Estaban lejos y había hambre en medio de tanta gente que había seguido a Jesús en esa tarde. La verdad de Cristo murió por mí cuando Jesús bendice los alimentos y los multiplica de una forma milagrosa, ¿sí? Para poder saciar el hambre de la multitud. La verdad le recibo cuando la multitud recibe las enseñanzas, la provisión milagrosa de Dios. Y la verdad soy salvo, que sería el resultado del relato. Cuando Jesús suple abundantemente, todos vuelven a su casa reconfortados y contentos, ¿no? Vuelven a sus hogares no solo alimentados en el alma, en el espíritu, sino también en lo físico. Bueno, de esta manera les pido que puedan reconocer estas verdades espirituales en su vida. Y bueno, ya estamos terminando la clase de hoy. Recuerden que nuestras reuniones virtuales son a través de este medio los días miércoles desde horas 21. Así que los espero a todos cada semana. Quiero despedirme con una pequeña frase y dice así: no te rindas nunca, porque no sabes si el próximo intento es el que funcionará. Bien, a no rendirse, jóvenes, a seguir trabajando en lo que están haciendo, a no decaer, ¿sí? Poner sus estudios en las manos de Dios, poner su trabajo en las manos de Dios, sus proyectos en las manos de Dios. Bendiciones para todos y hasta el próximo encuentro.